Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: «Ven y colócate aquí delante». Y les dijo: ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Hay algo que es muy interesante que encontramos en este Evangelio de Marcos. El primer capítulo de este Evangelio nos ha presentado a Jesús en su obra maravillosa de predicar, de sanar, de expulsar demonios, de perdonar pecados. Jesús indudablemente aparece como la buena nueva, aparece como la gran noticia para la humanidad. Porque estamos hablando de alguien que transmite bondad, que irradia luz, que trae paz, que trae claridad a la vida. Sin embargo, a partir del capítulo 2 de este Evangelio, aparece como otro aspecto de la vida y del ministerio de Jesucristo. Sucede que lo que Él hace no le gusta a todo el mundo. Es decir, aquí está apareciendo como el Jesús más polémico. Es el Jesús que despierta la suspicacia. Es el Jesús que encuentra oposición a lo que hace. Si recordamos los evangelios de estos últimos días, todos se refieren a ese tema, la crítica que recibe Jesús. Crítica especialmente por mostrarse como Señor del sábado. ¿Quién es este que viene a cambiar las costumbres? ¿Quién es este que viene a cambiar las cosas? ¿Qué autoridad tiene? ¿Por qué hace eso? Esto demuestra que Jesucristo, llegado a esta tierra, trae el reino de Dios, trae el estilo de Dios. Pero para que el reino de Dios realmente tome posesión en nuestra vida, hay que sacar muchos otros reyes y reinados, como el del egoísmo, el reinado del orgullo, el reinado de la vanagloria, etc. Así, por ejemplo, las autoridades judías de aquel tiempo se sentían como amenazadas por Jesucristo, porque sentían que el modo de Cristo de enseñarnos a relacionarnos con Dios como Padre, un Padre misericordioso y cercano, bueno, eso era como una especie de atajo, era como un puente que le quita importancia a lo que en ese momento era la vida de esas autoridades. Por ejemplo, el templo, por ejemplo, toda esa estructura tan complicada de estudios y de teorías que tenían los escribas de la época. Es decir, Jesús es como una amenaza porque
en la simplicidad y en la hermosura de la relación con el Padre, nos está enseñando, por un lado, a dejar el pecado y por otro lado, a dejar todo ese montaje, toda esa complicación de la que muchas veces se alimenta la vanagloria humana. Entonces Jesús encuentra oposición. Y saben que es muy importante que esto lo tengamos claro, fíjense, ya desde el capítulo 2, 3 del Evangelio, para que también comprendamos por qué Jesús luego termina su vida en el sufrimiento, por qué la termina en su pasión. Y la razón es esa, la razón es que Él tenía que abrir un camino para el amor del Padre y para el reinado de Dios. No pueden coexistir ese reinado con otros reinos que traicionan. Bueno, y esta situación que vemos y que nos pinta el evangelista Marcos y que se nota claramente en este pasaje de hoy, nos da una hermosísima oportunidad para reflexionar sobre algo que sucede en este evangelio y que muchas veces nos pasa inadvertido, y es la mirada. Está Jesús en una sinagoga en el día sábado, el día del descanso, pero también es el día para darle gloria a Dios. En la misma sinagoga está un hombre paralítico, un hombre que tenía una mano paralizada, para ser más exactos. Y en esa misma sinagoga hay un grupo de fariseos. Con esos personajes, con esos protagonistas de la escena, bueno, pongamos esto que queremos reflexionar, esta palabra central de la que queremos sacar una enseñanza, y qué hermosa que es la enseñanza. Y la palabra es la mirada. Este paralítico que mira a Cristo, este Cristo que mira al paralítico, y luego los fariseos que miran a Cristo y al paralítico. Pero ¿qué hay en cada una de esas miradas? ¿Qué es lo que podemos descubrir? En la mirada del paralítico, mirada que podemos suponer, no la dice expresamente el texto, en la mirada del paralítico podemos ver la súplica. Es una mirada de súplica. Se parece a aquello que dice un salmo, ¿se acuerdan? ¿Cómo están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor. Es como la mirada de súplica, es la mirada que entraña humildad, confianza, que sabe reconocer dónde está su debilidad. En la mirada de Cristo, ¿qué encontramos? Encontramos cercanía, encontramos compasión. Pero luego la mirada de Cristo cambia cuando se da cuenta de lo que están pensando y murmurando los fariseos. Nos dice el evangelista que Jesús da una mirada en torno a ellos y es una mirada llena de indignación, llena de dolor. O sea que en los ojos de Cristo hay compasión sobre el que tiene necesidad, pero también hay indignación y dolor hacia aquel que desde su arrogancia solamente sabe juzgar. ¿Y cuál es la mirada de los fariseos? Fíjense que no es una mirada de súplica, tampoco es una mirada de compasión, porque incapaces de reconocer su necesidad, que es lo que lo lleva a uno a la súplica, tampoco son capaces de reconocer la necesidad del prójimo, que es lo que lo lleva a uno a la compasión. Incapaces entonces de ver las necesidades, lo único que buscan son las culpas. Bueno, yo creo que esto es una lección muy profunda para todos nosotros. Fíjense que si nuestra mirada
en la vida, en cualquier acontecimiento de la vida, en nuestra relación con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestro trabajo. Si nuestra mirada no se parece a la del paralítico que suplica, si nuestra mirada no se parece a la de Cristo que compadece, seguramente es porque tenemos una incapacidad para reconocer las verdaderas y profundas necesidades. Y cuando tenemos incapacidades de reconocer nuestras necesidades y las del prójimo, ni suplicamos a Dios, ni nos compadecemos del prójimo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahí es donde está la clave de la enseñanza que queremos marcar hoy. Porque la única mirada que nos queda es la mirada de aquel que acecha para ver qué puede señalar, para ver dónde puede acusar. De modo que finalmente hay que elegir. ¿Queremos la mirada de súplica porque reconocemos nuestra miseria? ¿Queremos la mirada de compasión porque reconocemos la miseria del otro? Si no tenemos ninguna de estas dos miradas, entonces tenemos la mirada del que acusa, la mirada del que acecha, la mirada de la arrogancia. Bueno, en nuestros sábados, en nuestras sinagogas, es decir, en medio de nuestras tradiciones culturales, morales, religiosas, de nuestras leyes que nos dan seguridad y nos hacen creer que todo está claro, en medio de todo eso hay muchas personas que tienen la mano paralizada, que tienen minusvalías físicas, psicológicas, morales, sociales. Esto es, con dificultades que los hacen sufrir y que les impiden vivir con plenitud y con libertad. Hoy, a través de este Evangelio, Jesús, así como hizo con el paralítico en la sinagoga, las pone en medio de nosotros y seguramente quiere ver cuál es nuestra mirada. Para no sentirnos una vez más incapaces, pidamos ayuda a María, la Virgen Madre de Dios, y a su esposo San José, de manera de poder tener ojos que se aproximen a la súplica para que también se aproximen a la compasión. Que así sea.